Bienvenidos a su programa de organizaciones internacionales. El día de hoy vamos a presentar la Unión Europea. Acompáñanos. Vamos a comenzar con la historia de la Unión Europea. En la década de 1945 a 1959, con el fin de acabar con los frecuentes y sangrientos conflictos que culminaron en la Segunda Guerra Mundial, los políticos europeos inician el proceso de construcción de lo que hoy conocemos como Unión Europea. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, fundada en 1951, fue el primer paso para garantizar una paz duradera. En 1957, el Tratado de Roma establece la Comunidad Económica Europea y una nueva era de cooperación cada vez más estrecha en Europa. Sin embargo, este periodo también se caracteriza por la aparición de la Guerra Fría, que divide el continente durante más de 40 años. En la siguiente década de los 60, la economía se vio favorecida, entre otras cosas, por el hecho de que los países de la Comunidad Económica Europea dejan de cobrar derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. También acuerdan un control conjunto de la producción de alimentos, de modo que todo el mundo tenga comida suficiente. En mayo de 1968 se produce una revuelta estudiantil en París y muchos cambios en la sociedad, y los hábitos de la vida se asocian a la generación del 68. Para la década de los 70, el 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran en las comunidades europeas, con lo que el número de Estados Unidos miembros aumenta a 9. La guerra árabo-israelí de octubre de 1973 da lugar a una crisis de la energía y a problemas económicos de Europa. La democracia se extiende por Europa con el derrocamiento de las dictaduras en Grecia, Portugal y España. La política regional empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de empleo e infraestructura en zonas más pobres. Las primeras elecciones directas de diputados al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos se celebran en 1979. En la década de los 70 se incluye también una agenda de protección medioambiental en donde las comunidades europeas adoptan leyes para proteger al medio ambiente e introduce el concepto de quien contamina, paga. Se crean muchas organizaciones no gubernamentales medioambientales. En la década de los 80, Grecia se convierte en el 10º país miembro. Se crea el primer programa. 90 es también la de los dos tratados, el Tratado de la Unión Europea, Tratado de Maastricht y el Tratado de Ámsterdam en 1999. Austria, Finlandia y Suecia se adhieren a la Unión Europea en 1995 y un pequeño pueblo de Luxemburgo da su nombre al Acuerdo de Schengen, que permitía gradualmente a las personas viajar a amplias zonas de la Unión Europea sin controles de pasaportes. En la década de los 2000, el euro es la nueva moneda de millones de europeos. El 11 de septiembre del 2001 se convierte en sinónimo de terrorismo internacional tras el secuestro y colisión de varios aviones contra edificios de Nueva York y Washington. Los países comienzan a colaborar de manera mucho más estrecha para luchar contra la delincuencia. Y en 2004, cuando 10 nuevos países ingresan a la Unión Europea, seguidos por Bulgaria y Rumania en 2007, la división entre Europa Oriental y Occidental se da por zanjada. Una crisis financiera sacude la economía mundial en septiembre de 2008. El Tratado de Lisboa proporciona instituciones modernos y métodos de trabajo más eficientes. Para la década del 2010 a 2019, la crisis económica mundial golpea de lleno a Europa. En 2012 la Unión Europea recibe el Premio Nobel de la Paz. Las revueltas y guerras en varios países llevan a muchas personas a huir de los hogares y buscar refugio en Europa. La Unión Europea se enfrenta al reto de encontrar la manera de atender sus necesidades, salvaguardando al mismo tiempo su propio bienestar y respetando los derechos humanos. El cambio climático sigue siendo la prioridad principal en la agenda de los dirigentes y acuerdan reducir las emisiones nocivas. En 2013, Croacia se convierte en el miembro número 28 de la Unión Europea, pero en un referéndum celebrado en 2016, el Reino Unido vota a favor de abandonar la Unión Europea. En el año 2020 hasta la actualidad, la pandemia del COVID-19 provocó una grave emergencia de salud pública y una desaceleración de la economía. La Unión Europea y sus países miembros colaboran para apoyar los sistemas sanitarios, contener la propagación del virus y garantizar vacunas tanto para personas de la Unión Europea como para los demás ciudadanos del mundo. Los dirigentes de la Unión Europea acuerdan el mayor paquete de estímulo jamás financiado con cargo al presupuesto de la Unión Europea, centrándose en una recuperación ecológica y digital a medida que la Unión Europea avanza hacia la neutralidad climática de aquí a 2050. Los países miembros que integran la Unión Europea son los siguientes. En 1958, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda formaron la Comunidad Económica Europea con el objetivo de mejorar su cooperación económica. Tras ello, se creó un mercado único y en noviembre de 1993, con la puesta en marcha del Tratado de la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea dio paso a la Unión Europea. La aportación de cada Estado miembro al presupuesto de la Unión Europea se calcula de forma equitativa conforme a los recursos, donde cuanto mayor sea la economía de un país, más paga y viceversa. El dinero que estos países aportan al presupuesto de la Unión Europea contribuye a financiar en todos los países miembros programas y proyectos como la construcción de carreteras, la inversión en investigación y la protección del medio ambiente. Está formada por 27 países que integran el bloque de la Unión Europea.
La Unión Europea se creó en 1958 por 6 países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. En 1973 por Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, quien abandonó la Unión Europea el 31 de enero del 2020. En 1981 únicamente Grecia. En 1986 España y Portugal. En 1995 Austria, Finlandia y Suecia. En el año 2004 se integraron 10 países como Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. En el año 2007 Bulgaria y Rumania. El último que integró la Unión Europea en el año 2013 fue Croacia. Bueno, frente a las obligaciones que tienen los miembros de esta comunidad, básicamente son 4 que se encuentran en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. El primero es el deber de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este tratado o las resultantes de los actos de las instituciones de la comunidad, o esto es del derecho derivado. La segunda es el deber de colaborar con la comunidad para facilitar el cumplimiento de su misión. El tercero es el deber de abstenerse de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del tratado. El cuarto, el deber de comprometerse a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación del tratado a un procedimiento de solución distinto del previsto en este tratado. Esto conforme con el artículo 292 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Sin embargo, estas 4 obligaciones se pueden resumir en 2 grandes, que es el deber de lealtad institucional y el deber de colaboración con esa institución. Todas estas obligaciones no impiden que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para la protección de los intereses esenciales de su seguridad, entre ellas las relativas a la producción o comercio de armas, munición y material de guerra. Adicionalmente, los Estados miembros tienen la obligación de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, de cooperar leal y constructiva con la Unión Europea y con todos los demás estados, y respetar las reglas de funcionamiento del mercado interior europeo y aportar un presupuesto adecuado para el funcionamiento de la Unión Europea. La Unión Europea se cimienta sobre los siguientes principios que gobiernan este bloque. El primero, la dignidad humana es inviolable, debe ser respetada y protegida y constituye la auténtica base de los derechos fundamentales. La libertad de circulación otorga a los ciudadanos el derecho a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea. La democracia, el funcionamiento de la Unión Europea se basa en la democracia representativa, donde un ciudadano europeo goza automáticamente de derechos políticos. Todos los ciudadanos adultos de la Unión Europea tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos a las elecciones del Parlamento Europeo. Igualdad. La igualdad significa que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos ante la ley. El principio de igualdad entre hombres y mujeres sustenta todas las políticas europeas y es la base de integración europea donde se aplica a todos los ámbitos. El Estado de Derecho. La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho, donde todas sus actividades se rigen por los tratados acordados voluntaria y democráticamente por los países de la Unión Europea. El derecho y la justicia son defendidos por un poder judicial independiente. Y los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea protege los derechos humanos, entre ellos el derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad o orientación sexual, el derecho a la protección de los datos personales y el derecho al acceso a la justicia. Los anteriores principios constituyen la base de la Unión Europea y se establecen en el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ahora les vamos a hablar de las características principales de la Unión Europea. Como extensión tiene 20.286.152 kilómetros cuadrados. Su población es equivalente a 447.615.418. En su PIB, que más adelante voy a explicar mejor, tiene 15.812.973 euros. Su idioma oficial, depende de su país, tiene como idioma oficial 24 idiomas que corresponden a el idioma que se maneja en cada uno de los países miembros. El índice de desarrollo humano está entre los mayores del mundo, que es Suecia con un 0.947. Para ahondar en el PIB, la Unión Europea funciona como un mercado único compuesto por 27 países. El valor total de todos los bienes y servicios producidos es el Producto Interno Bruto de la Unión Europea en 2021 ascendió a 14,5 billones de euros. Los países miembros aportan al PIB de la Unión Europea distintas cantidades. El país con mayor PIB es Alemania, como se puede ver en el cuadro, con un PIB de 3.869.900 euros. En segundo lugar está Francia, con un PIB de 2.642.713 euros. Y en tercer lugar está Italia, con un PIB de 1.909.154 euros. Por otro lado, la Unión Europea tiene como PIB per cápita un total de 35.327 euros.
El país miembro con mayor PIB per cápita es Luxemburgo, con 119.230 euros. La Unión Europea representa alrededor del 14% del comercio mundial de mercancías. La Unión Europea, China y Estados Unidos son los tres mayores actores mundiales en el comercio internacional. La Unión Europea representó un total de 4.3 millones de euros del comercio mundial. El comercio dentro de la Unión se valoró en 6.7 millones de euros en el año 2021. En el cuadro se puede observar cómo la Unión Europea es una organización que aporta bastante al comercio internacional mundial. Por último, frente a estas características, es importante tener presente el presupuesto que debe tener la Unión Europea para cumplir sus misiones y sus objetivos. La Unión Europea sirve a 27 países con una población total de 450 millones aproximadamente. Con estas cifras en mente, el presupuesto anual de la Unión Europea es bastante pequeño, alrededor de 160 a 180 mil millones de euros anuales entre el 2021 y 2027 fue destinado como presupuesto. Esto es comparable al presupuesto nacional de Dinamarca, que atiende a 5.6 millones de personas, y es aproximadamente un 30% menor que el presupuesto de Polonia, que atiende a 38 millones de personas. Entonces, realmente, como se puede observar, es bastante bajo. Sin embargo, pues alcanza para cumplir las misiones. El presupuesto anual de la Unión Europea forma parte del presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. Están estos dos que actualmente cubre 7 años. Este presupuesto a largo plazo también es conocido como el marco financiero plurianual y permite a la Unión Europea asegurar los recursos para financiar sus prioridades políticas. El tamaño del presupuesto a largo plazo y del presupuesto anual de la Unión Europea lo deciden los gobiernos miembros y el Parlamento Europeo, con el objetivo de cumplir con las prioridades políticas de la Unión Europea. Para 2021 a 2027, el presupuesto a largo plazo va acompañado de un instrumento único de recuperación a corto plazo, el Next Generation de la Unión Europea. Juntos, el presupuesto a largo plazo y el Next Generation tienen un valor de 2 billones de euros a precios actuales. Estos dos instrumentos buscan apoyar la recuperación de Europa de la pandemia del COVID-19 mientras invierten en nuevas regiones de agricultores, empresas, investigadores, estudiantes, defensa y demás. A continuación se explicará el vínculo de la Unión Europea con Colombia. Colombia es un socio clave de la Unión Europea. En América Latina, las relaciones de la Unión Europea con Colombia se basan en el diálogo político, la cooperación comercial y esfuerzos conjuntos para lograr un desarrollo sostenible y el apoyo a la construcción de la paz. La Unión Europea y Colombia celebran consultas sobre cuestiones políticas centrales en cuestiones bilaterales, regionales y mundiales y se reúnen anualmente para mantener diálogos públicos, políticos y sectoriales de alto nivel sobre derechos humanos, seguridad y defensa, y desde el año 2022 sobre drogas ilícitas, medio ambiente y acción por el clima. Colombia es el primer socio comercial de la Unión Europea dentro de la comunidad andina y el quinto en América Latina. Por su parte, la Unión Europea es el tercer socio comercial de Colombia y el primer inversor extranjero directo en Colombia. Y por último, como parte del enfoque integrado de la Unión Europea, la cooperación al desarrollo es especialmente importante. La cooperación bilateral entre la Unión Europea y Colombia asciende a 75 millones de euros en el periodo 2021-2024, con especial énfasis en la paz, que incluye la migración, el género y el medio ambiente. Muchas gracias por su atención.